Ya saben los reportes oficiales que se dan al respecto. Pero esto, amigos, que estamos viendo, que sucedió a bordo del portaaviones USS Dwight D. Eisenhower, que según las fuentes dicen que sucedió en el astillero naval de Norfolk, Virginia, o sea que estaríamos hablando de suelo estadounidense y no en combate. Y misteriosamente, amigos, incluso en los astilleros de las fuerzas navales estadounidenses, sus portaaviones están incendiando. No en combate, ¿eh? Por cierto, déjenme hacer una breve pausa para informarles algo. Se ha roto cualquier tregua. Les dije, fíjense, ayer les dije, voy a sacar hasta ese clip al rato, que hablemos de esto. Creo que eran las 9:20 de la mañana, algo así, 3:20. Y les dije, antes de que pasen 24 horas, voy a volver a sacar este clip y les voy a decir, les dije que la apertura del estrecho de Hormuz no iba a durar ni 24 horas. Y que antes de que eso suceda, íbamos a ver cómo Israel y Estados Unidos, pero sobre todo Israel, rompía las condiciones del cese al fuego. Bueno, parcialmente me equivoqué. No fue solo Israel, agrego, también fue Estados Unidos. El estrecho de Hormuz hoy está cerrado otra vez. El ayatolá Mujtaba Khamenei salió a decir disfrútenlo. Sacó otro comunicado también en donde dice que con esto están demostrando la humillación del ejército israelí y estadounidense frente a lo que ellos llaman una superioridad de el control del estrecho de Hormuz, al que ayer Donald Trump había llamado el estrecho de Irán, como dando un reconocimiento de pleno de que Irán es quien lo controla. Y bueno, hoy está cerrado. En estos momentos cruciales, para esa apertura del estrecho de Hormuz, ¿qué es lo que necesita Estados Unidos? Pues si es que realmente quiere abrirlo por la fuerza, pues necesitaría a toda su flota naval así, al tiro. Como decimos en México, al llavazo. Y vean ustedes, ni siquiera han zarpado cuando ya están quemándose. ¿En qué mal momento pasa esto? ¿Qué mensaje da esto sobre la efectividad de la fuerza naval estadounidense? Porque las versiones oficiales dicen que mientras el barco llevaba ya 16 meses parado, por cierto, por alguna razón. Hay que entender algo, amigos, Este tipo de embarcaciones son embarcaciones que en muchos casos no son nuevas. De hecho, la gran mayoría pertenecen a la época posterior a la Guerra Fría. Son fierros grandes, la gran mayoría viejos, repintados, con actualizaciones, con mantenimiento. Pero también hay demasiada corrupción en el Pentágono. Lo vimos incluso con el USS Abraham Lincoln, en donde pues se habló del portaaviones más caro de la historia del mundo, efectivamente, pero porque hubo demasiada corrupción. Imagínense que incluso las tuberías del Abraham Lincoln para las tazas del inodoro pues son de un diámetro pues que no le midieron, no van en correspondencia con las necesidades fisiológicas de la tripulación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todas las cañerías se tapan, porque todos los baños los tapan los marines. En defensa de los marines, eso lo había advertido incluso auditorías del Pentágono, que ese tipo de materiales que estaban usando pues eran de baja calidad. Pero aún así fue el portaaviones más caro del mundo. El otro que aún no ha zarpado y que se necesitaba para estos momentos, Estados Unidos lo ocupaba en su máxima capacidad, pues resulta que lleva 16 meses en el astillero, desde enero del 2025, y justo cuando lo estaban ya terminando de reparar para mandarlo a la guerra, adivinen qué, se quema. Esta noticia, amigos, por cierto, está confirmada por un portavoz de la Armada que le dio una entrevista al USNI News. También lo declararon en el Fox News.
Y bueno, pues dijeron que la tripulación respondió con rapidez, que con mucha eficacia trataron de socavar el incendio. Sí. La cosa es que se quemó apenas estaba terminando su reparación. Ni siquiera alcanzó a zarpar. No me lo quiero imaginar en combate, por favor. O sea, que hasta para apagar un incendio en tierra firme necesitan, por cierto, aplicar un manual porque dice la tripulación. Estaba yo viendo las entrevistas que le dieron a Fox News. Actuaron con mucha rapidez, tal como se les había enseñado en los manuales. O sea, hasta para apagar el incendio necesitan un manual. Que bueno, digo, me hubiera gustado que ocuparan el manual para que no se incendiara, ¿verdad? Eso hubiese sido mejor. Porque al final lo que estamos viendo, amigos, pues es al USS Eisenhower, que es un portaavión inmenso de la clase Nimitz, que, bueno, yo no sé mucho de barcos, pero estaba investigando qué tipo de portaaviones es este. Imagínense, pues es una base aérea flotante. Mide lo de 3 canchas de fútbol, para que nos demos una idea, ¿no? Tiene una tripulación de 5,000 personas que viven ahí. 5,000, imagínense nada más. 5,000 personas, ¿para qué, Víctor? Bueno, es que llevan 90 aviones. Llevan incluso, este es un fierro nuclear. Este portaaviones lleva 2 reactores nucleares. Y se supone que es una pieza clave del poderío naval estadounidense, que ocupaban para abrir el estrecho de Hormuz, hoy que ya se anunció que está cerrado de nuevo. Y ni siquiera había salido a combate. Estaba Norfolk, que es el puerto, por cierto, más importante en la costa este de los Estados Unidos, y además un barco que tiene una historia muy controvertida, ya de antes, a muchos de las grandes joyas navales de los Estados Unidos, si le rascamos tantito, tienen una historia medio negra, actos de corrupción, sobreprecios, baja calidad, o sea, chafas, fayuca, fierro viejo. Oye, carísimo, por supuesto, porque ahí también se roban el dinero. Vean lo que pasa con el USS Abraham Lincoln, que desde las auditorías del Pentágono dijeron, a ver, hay un sobreprecio excesivo por ese portaaviones, no vale lo que dicen y están usando materiales de baja calidad, hasta la cañería. No le midieron el diámetro al calibre de los marines. Entonces ahora pues, literalmente se tapa cada tanto que tienen que ir. Tienen que andar parando de puerto en puerto para usar un ácido especial. Bueno, no es diferente con el Eisenhower. De hecho, en noviembre del 2023 desplegaron esto en el Mar Rojo precisamente para atacar en ese momento a los hutíes. Acuérdense que hablamos de eso por allá cuando incluso en ese momento la plataforma, si decías hutíes, te sancionaban, te bloqueaban el en vivo. Teníamos que decir utolingos porque no querían que se supiera esta historia que rodeaba precisamente al ataque fallido contra los hutíes. Había un cerco informativo más cerrado que el que hay hoy. Bueno, para combatir a los hutíes, precisamente lanzan esta operación que se llama Guardián de la Prosperidad, que es una coalición multinacional para proteger el comercio en esa zona, y ahí es donde lanzan pues al Eisenhower, que venía también de una zona de guerra real. Y ahora, pues después de 1.5 años, en dique seco, pues se incendia. ¿Es una coincidencia? Bueno, no lo sé. Hay heridos, de hecho. Leves, pero al final hay heridos. 3 marines de los Estados Unidos, pues que resultaron con heridas leves, que fueron atendidos por el equipo médico del propio barco, ya regresaron a sus funciones. Pero eso es lo que dice el comunicado oficial. Ahora, pues, ¿qué tipo de heridas? Pues no lo especifican, pero al final lo que se acepta es la quemadura de la tripulación, el incendio del buque, que lo tuvieron que evacuar. Les pregunto, imagínense que hubiese estado en alta mar. Pues, ¿qué hubiera pasado? 5,000 personas a bordo que hubieran tenido que saltar, ya no por un ataque de los iraníes, porque se quema solito. Y eso es gravísimo. Por eso la Armada estadounidense está insistiendo en que ese fuego fue de pequeñas proporciones y que se extinguió de inmediato. 3 heridos y el incendio para que se reporte, pues es que no fue tan pequeño, ¿eh? No se sabe cuál es el origen, por cierto. Eso es muy extraño. Porque en un astillero militar, donde hay todas las medidas de seguridad, no está en acción real, no está en guerra.
Ahí hay protocolos de seguridad, tienen inspectores, o sea, precisamente ahí es donde lo tienen que poner al tiro. ¿Cómo es que no saben lo que provocó el incendio? Un cortocircuito, un derrame de combustible, una chispa de soldadura, materiales de baja calidad como en el USS Abraham Lincoln. No sabemos. Dicen que hay una investigación, burocracia está para eso. Y eso yo creo que nos lleva al punto final. Que esto, amigos, es importante, pues primero porque, a ver, un incendio en un portaaviones nuclear, ese no es un chiste, no es algo que se pueda decir todos los días. Un incendio en un portaaviones nuclear que ni siquiera estaba en combate, que estaba en el astillero. Imagínense eso, rumbo a Irán se quema, pues primero toda la tripulación se va a tener que botar al agua y luego no la van a librar ahí porque acuérdense que ese es un fierro nuclear. La contaminación ambiental. Entonces son riesgos enormes, desde daños en el medio ambiente, por supuesto. Imagínense toda esa contaminación radiológica, los peces, etcétera. Ahí nos van a tener comiendo pescado nuclear. Y el segundo punto, que también no es menos importante, es pues que el barco que supuestamente llevaba 16 meses fuera de servicio porque le iban a poner al llavazo, pues vean ustedes, en 16 meses no pudieron hacer nada. Normalmente ese tipo de cosas no duran más de 12 meses. Bueno, ahí ya llevan 16 y contando, porque pues ahora con el incendio nadie sabe si se va a alargar, qué daño sufrió, qué tan seguro es y más que es nuclear. Y lo tercero, que eso también es clave, que es el contexto geopolítico, porque sucede un día antes de que Irán anunciara pues, que está cerrado otra vez el estrecho de Hormuz. Y miren, les voy a mostrar nada más algo que vamos a analizar al rato, pero déjenme avanzárselos porque ni siquiera se tiene que esforzar mucho. Dice Jamenei, Mojtaba Jamenei, el nuevo ayatolá, el ejército iraní demuestra al mundo la debilidad y humillación de Estados Unidos e Israel. Bueno, no tiene que demostrarlo Irán. De hecho, déjenme les muestro. Es que no se ayudan. Este portaaviones no está bajo llamas por un misilazo de los hutíes o de la Guardia Revolucionaria iraní, o etcétera. Pues está bajo fuego por causas desconocidas, de una ineptitud brutal. Entonces, cuando dice debilidad del ejército, pues no necesitan demostrar un punto. Me parece que el punto ya lo tenemos claro, que, a ver, por decirlo menos y sin insultar, pues su flota naval no está al llavazo, como decimos en México, ¿eh? Que el Eisenhower ya había tenido problemas antes, pues por eso estaba en el astillero. De hecho, les decía yo de este despliegue que hicieron en el 2023 contra los hutíes en el Mar Rojo, pues empezaron a reportar fallas técnicas. Acuérdense, amigos, por cierto, que es al punto al que quiero llegar, que la versión estadounidense dice que se llevaron al Eisenhower. Nosotros tenemos un video específico de eso, que hasta nos lo bloquearon, por cierto, ahorita que me acuerdo. Pero ahí sigue. En pedazos, pero sigue. Nos lo bloquearon, esa transmisión tuvo peligro de que nos botaran el canal en su momento, porque dijimos que los hutíes habían reivindicado un ataque al Eisenhower, que lo habían dañado y que lo habían sacado remolcado. ¿Se acuerdan ustedes? Eso fue en el 2023. Mucha controversia, ¿no? Yo me acuerdo que todavía un canalillo por ahí que ni la cara da, dijo que propagandista de Mexican Family, que chismosos, que le dicen Eisenhower está al tiro. Ahí está todo al tiro, cabrón. Ahí está. Curiosamente, en ese momento el SETCOM lo negó, dijeron que no es cierto, que le dicen Eisenhower salió victorioso, pero pues que ya se iba. ¿A dónde se iba? Al astillero y remolcado. Desde el 2023 no ha salido. ¿Qué tan dañado habrá quedado? Dicen una falla técnica. Pues qué coincidencia, ¿no? Que en su momento salió el portavoz militar de los hutíes en Yemen a decir, a ver, le dimos a Eisenhower, a uno de los portaaviones más grandes del mundo. Vean ustedes, por cierto, ¿no? Que dice, el grupo de ataque del portaaviones Eisenhower ya está operando en aguas del Mar Rojo. Qué mal envejecen esas notas cuando después de eso
pues nos dicen pues que en realidad el mismo Pentágono acepta en Fox News pues que en realidad está quemado en el astillero. Y ya nos lo pintaban como que estaba de vuelta en Irán. Entonces, al final, amigos, fíjense cómo la verdad siempre sale a la luz. Y esta verdad, bueno, pues tardó casi 3 años en salir. Pero ahí lo tenemos. Nosotros se los dijimos, se quedó esa conversación ahí. En su momento dijimos, a ver, es lo que reivindican los hutíes y es lo misterioso, es que el Eisenhower no está ya en operaciones. Ellos dicen que lo bombardearon, el CENTCOM dice que no es cierto, pero pues curiosamente salió remolcado. Lo negaron hasta el cansancio y ahora sabemos que está en un astillero y que de ahí no puede salir. Ahora que lo quisieron echar a andar, pues resulta que se quema. Entonces, probablemente vamos a saber lo mismo en 3 años del USS Abraham Lincoln, de las veces que nosotros reportamos aquí que Irán reivindicó haberlo dañado, que se negó hasta el cansancio esto, y que igual que el Eisenhower van a pasar 16 meses y va a seguir en un astillero, y ahí se van juntando todos los portaaviones estadounidenses, pues que de alguna manera mandan a la guerra, pues que los destrozan.